Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas, consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Química y Finanzas en tu idioma. Programa en el cual estamos desarrollando contenido sobre la química, desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de los fármacos. Además de estar analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara y sencilla para que lo puedan utilizar día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentarles esta tarde el tema la contabilidad de costos como herramienta en la toma de decisiones. Por lo cual me acompaña el licenciado José Armando Hernández, el cual va a desarrollar esta temática. Bienvenido, José Armando. Gracias, Vilma. Buenas tardes a nuestros oyentes. Y es que esta temática que vamos a desarrollar esta tarde, pues es muy importante para todo tipo de empresas, pero principalmente aquellas que tienen procesos de transformación, para los que estos temas o lo que vamos a desarrollar es bien importante para poder tener un conocimiento un poco más amplio y técnico desde el punto de vista de la contabilidad, ¿verdad? Y fíjate que lo que sucede es que la contabilidad de costos pues viene siendo parte, como esa parte especializada de la contabilidad financiera. Al final ambas convergen, y es porque en el estado de resultados, cuando se elabora, hay una línea, hay un apartado bien importante después de los ingresos, que son los costos. Los costos, si no los sabemos identificar de manera adecuada o la metodología que se está utilizando no es la más adecuada, pues entonces nos va a dar una apreciación de utilidad que posiblemente no es la más adecuada. Estos costos pueden ser como decía, de una empresa de transformación de productos, o puede ser también de servicios. La verdad es que cada una de las actividades que desarrolla una empresa, independientemente del rubro, tiene costos que están relacionados con esos ingresos. Y es que justamente ese es un tema que incluso la hacienda pública, en el caso de El Salvador, hoy tiene una incorporación que la hizo hace un par de meses sobre la identificación de cada uno de los costos, todo lo que uno está trabajando para efectos de impuestos, los que son costos o los que son gastos. Y es porque ahí han identificado ellos que hay alguna oportunidad de poder mejorar esa identificación de esos elementos, ¿verdad? Y es que la contabilidad de costos como tal es un área, ya definiéndola como un concepto, es un área de la contabilidad que comprende la predeterminación, la acumulación, el registro, la distribución, la información, el análisis y la interpretación de los costos de producción, de distribución y de administración. Bueno, conocemos que en base a normas, contabilizamos en base a devengo y vamos generando un proceso de acumulación de datos, los cuales en un momento determinado pues los vamos a liquidar. Y es que los costos son esas partidas que al final se liquidan para poder obtener la utilidad, ¿verdad? La ganancia que el negocio nos va a generar. Dentro de todos estos conceptos o esas palabras que les mencionaba, cuando hablamos de predeterminación,
es que los costos al final nos van a dar información con la cual la empresa puede o debe de presupuestar. Y eso depende de la metodología que estemos utilizando, ¿verdad? Porque es bien poco probable, y nuestros oyentes podrán saberlo, que una empresa trabaje a ciegas, ¿verdad? Una empresa debe de contar con un presupuesto, y para establecer ese presupuesto yo necesito saber cuáles son los ingresos y cuáles van a ser mis costos, los costos asociados a esos ingresos, para posteriormente poder obtener cuáles van a ser mis ganancias al final del periodo. Entonces, ¿en base a qué vamos nosotros a definir cuáles van a ser esos costos? Bueno, eso nos lo dice la contabilidad de costo, y por ende vamos a predefinirlo, vamos a determinarlo con anticipación. Es acumulativo por el mismo tema de normas, ¿verdad? Vamos creando esa acumulación en cada una de las partidas y de los momentos en los cuales se va generando a partir de los elementos del costo como tal, que ya vamos a hablar. Son registros, pues obviamente esto lo vamos dejando en los libros legales que toda empresa debe de tener. Se distribuyen, pues obviamente los costos al final se distribuyen entre cada una de las unidades o los tipos de unidades que la empresa tiene. Pues es bien fácil poder distribuirlo de manera general, pero quizás no es la forma más acertada, ¿verdad?, para que una empresa lo pueda desarrollar. Genera información, por supuesto, dependiendo la evolución que va teniendo en el tiempo, pues nos va dando información importante, si los costos se han incrementado, se han disminuido, o si en el futuro, de acuerdo a lo que estamos presupuestando, pues nos va a dar una información la cual con anticipación podemos nosotros tomar decisiones. Bueno, hablemos entonces de los objetivos como tal de la contabilidad de costos. El objetivo, o dos de los objetivos principales de la contabilidad de costos, pues es determinar de forma exacta y posible el costo que se le puede atribuir a cada uno de los productos que una empresa, independientemente de su naturaleza, pero principalmente las empresas industriales, genera, con el propósito de definir los precios de venta a los cuales la empresa va a establecer. Ese claro conocimiento de los valores al final va formando parte de un proceso que la empresa pues debe ir definiendo, ¿verdad? Otro objetivo de la contabilidad de costos es valorizar debidamente las existencias de los productos terminados y de los productos en proceso o de fabricación, tanto para efectos del balance que desarrolla una empresa, así como también para proceder a determinar el costeo de las ventas, que forma parte de los estados de resultados. Y es que para poder definir, poder considerar todos estos objetivos en la contabilidad de costos, hay que identificar algunos aspectos bien importantes que los conocemos como criterios, ¿verdad? Pues debe ser relevante porque esa información al fin, en algún momento, cuando nosotros tomamos la decisión, ese elemento sí hace cambiar que la decisión que vamos a tomar. O sea, tiene una relevancia bien importante. Es verificable porque la información de la contabilidad de costos está basada en datos reales, en datos comprobables, auditables. Es objetivo porque el fin es determinar información verídica, información que no está sesgada,
esos inventarios que tenemos pues tienen que ser comprobables, ¿verdad? Está libre o debe ser libre de prejuicios en base a temas éticos. La información de la contabilidad de costo tiene que ser tal cual. Eso que incurrimos en los elementos del costo son los que vamos a asociar a los ingresos, ¿verdad? Nos genera una viabilidad económica, es decir, que en el caso de la contabilidad de costo o los costos, a partir de esto nosotros determinamos si es viable el negocio, si nos da utilidad, si es generador de ingresos pues por arriba de estos valores que cubran tanto los gastos que van a surgir posteriormente, así como la utilidad o el margen de utilidad que el empresario requiera generar, ¿verdad? Bien interesante, José Armando. Me gustaría saber cómo pudiéramos explicar cuáles serían las diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Sí, Vilma, como lo mencionaba en un inicio, pues este tipo de contabilidades van de la mano, aunque tienen sus propias diferencias, ¿verdad? La contabilidad financiera, su orientación o su objetivo es que está orientada a preparar los estados financieros. La contabilidad financiera es el que al final el objetivo es obtener esos 4 estados financieros que se deben de preparar. Genera información tanto para personas internas como para personas externas o interesados, ¿verdad? Esta información es completa, es integral y esta contabilidad está orientado a ello. Los datos, cuando hablamos de contabilidad financiera, nos basamos propiamente en las NIF para pymes en nuestro caso, o las NIF completas. Genera información del estado de situación financiera en el que se encuentra la empresa para poder tomar las decisiones de manera gerencial. En el caso de la contabilidad de costos, pues aunque están relacionadas, pero el objetivo de la contabilidad de costo, como ya antes lo habíamos mencionado, pues analizar los costos de cada uno de esos componentes o de esa división de la empresa, de la estructura, a partir de la información que se ha creado de los elementos del costo. Permiten la preparación. Esta contabilidad nos permite preparar el estado de costo de producción y de venta. Este documento es de índole analítico, de índole para toma de decisiones, en los cuales podemos nosotros determinar, incluyendo inventarios, incluyendo precios de venta, incluyendo los costos, poder determinar los costos de producción que están relacionados con las ventas propiamente. La información que se prepara es básicamente de uso interno. Este documento, este informe que prepara o que produce la contabilidad de costo, no es necesariamente para externos. La información es para al interior de la empresa para tomar las mejores decisiones. Los datos son procesados según las necesidades particulares de la empresa, y esto es porque cada empresa varía, depende del sistema de costeo que tenga, así va a preparar la información. Los sistemas de costo pues son un conjunto de procedimientos, de técnicas, de registros, de informes que se preparan y que su objetivo es determinar los costos unitarios de producción y los costos que tengan que ver con las operaciones de fabricación, o como mencionaba desde un inicio, puede servir para empresas de otra naturaleza, empresas de servicio, etcétera, que necesitamos considerar cuánto nos está costando cada uno de los servicios para poder saber si esa línea de negocio, esa línea de venta es realmente rentable para la empresa, porque es una sorpresa
cuando después de obtener resultados y una vez analizada la información, hayan líneas de negocio que la empresa está generando que no sean tan rentables, o por el contrario, ¿verdad? Estas estén drenando un poco las utilidades que la compañía está generando con otras que son de mejores beneficios. Así que es bien importante lograr determinar cuáles son esas líneas de negocio que no son tan rentables para la compañía. Hay factores bien importantes que inciden para poder tomar consideración qué sistema de costos vamos a implementar. Uno es el tamaño de la empresa. Si la empresa es muy grande o si la empresa realmente tiene todos los elementos de manera estándar para poder generar qué nivel de sistema de costo. Hay que evaluar, ¿verdad?, cuál es el costo-beneficio de cada uno de la información. El número de productos que genera la empresa. Si es una empresa con una cantidad pequeña de ítems, pues quizás no es muy conveniente implementar un sistema de costos muy complejo, pero todo lo básico que sea necesario para tomar las decisiones, pues es necesario, ¿verdad? Es de evaluar la complejidad en la fabricación, porque la empresa pues requerirá un sistema de costos dependiendo de eso. La actitud gerencial frente a los costos. O sea, debe de haber realmente un convencimiento de la gerencia de que tiene un sistema de costeo para poder implementarlo y para que la información sea la más adecuada en el proceso de ingreso de información o de registro de información, porque es bien complicado que los que intervienen en el proceso no tengan el conocimiento o no tengan el convencimiento de que la información va a ir a formar parte de partidas que al final van a servir para la toma de decisiones. En relación a estos sistemas de control de costos, tenemos que mencionar algunos que tienen que ver con órdenes de producción, procesos productivos, considerar las técnicas de evaluación que se pueden llevar a cabo en base a los históricos, definirlo como predeterminado, y dentro de eso hay más de una metodología, ¿verdad? Estos costeos, este sistema, podemos encontrar uno para obtener los costos, para poder controlar los materiales como tal, pero que al final vienen a formar parte de las decisiones que la empresa está tomando. Y es que los costos se podrán clasificar de diferentes formas, porque de acuerdo a su función podrán ser costos de producción, pueden ser gastos de venta y distribución, los gastos de administración, los financieros. De acuerdo a la forma de identificarlo, podrán haber costos directos, es decir, aquellos que se identifican incluso con el bien que se está elaborando. Pueden ser costos indirectos. De acuerdo a la actividad, también se podrán clasificar como costos variables, como costos fijos, como costos mixtos. O sea, hay una variedad de formas de cómo clasificar los costos. ¿Por qué? Porque esto tiene una gran importancia en el quehacer de las empresas para poder determinar esa información que le va a servir para fijar los precios y para ir tomando decisiones.
Gracias, José Armando. Yo tengo una interrogante. Bueno, serían dos. A veces cuando nosotros estamos hablando de costos, casi siempre, o se pudiera decir que los emprendedores lo vienen asociando más que todo a aquellos emprendimientos o a aquellas empresas que producen, ¿verdad?, algún producto, pero no así si, por ejemplo, estamos ofreciendo un servicio. Entonces, realmente es importante tomar en cuenta esta contabilidad de costos cuando tenemos un emprendimiento, una empresa que brinda un servicio. ¿Qué es lo que cambia cuando nosotros hablamos de la contabilidad de costos, pero para empresas que brindan servicios? ¿Y cuál sería la diferencia entre costo y gasto? Gracias, Vilma. El punto, tal vez comenzando por lo primero que nos consultabas, cada una de las empresas, todo aquello que forma parte o que viene a formar el bien en sí y que está directamente relacionado, viene siendo parte del costo, ¿verdad? Es aplicable a empresas de servicio, es aplicable a cualquier empresa de ello. Podemos hacer una relación sencilla, ¿verdad? Una persona que se dedica al transporte de personal, llámese estos emprendimientos, lo más común, ¿verdad?, Uber, el costo de llevar a una persona a un lugar, además de su mano de obra, de quien conduce la unidad, también hay combustible. Y eso es parte de los costos directos que incurre para poderse dar el servicio. Y por otro lado, hay costos o hay gastos que son relacionados, pero que no directamente con el servicio. Por ejemplo, imagínense que tenemos a un local en el cual guardamos el vehículo, ¿verdad? O tenemos a una persona que está contestando las llamadas. No lo puedo relacionar con un producto en específico, y muy probablemente ese recurso, ese espacio, esa persona, además de los clientes, pues también desarrolla otro tipo de actividades, y en ese momento pues eso se convierte en un gasto, ¿verdad? Es parte de lo que la empresa incurre, más no está relacionado con la transformación o con el servicio que se está brindando. Ya especificándolo, el costo pues es el consumo de esos recursos que se invierten para producir ese bien y para la prestación del servicio. Como les decía, en cambio, el gasto es el consumo de recursos que se utilizan, que son necesarios para realizar las actividades operativas y que lo que hacen es apoyar a la producción del bien o la prestación de esos servicios. Estos recursos o estos gastos al final siempre se tendrán que afectar la utilidad. Sin embargo, en el costo, pues a partir de ello vamos a determinar cuál es la utilidad específica o la que conocemos nosotros como utilidad bruta, ¿verdad? Los costos como tal tienen sus propias clasificaciones, y ya lo mencionábamos, que la contabilidad de costos pues es parte de la contabilidad administrativa, ¿verdad? Tiene un uso interno en la organización. Decir los datos, por lo general las empresas los manejan de manera bien confidencial, las que arroja la contabilidad de costos, porque incluso al interior de la empresa se pueden dar malos entendidos, ¿verdad? Porque ahí está realmente la esencia de lo que nos cuesta los bienes o servicios que producimos. Relacionado con esa clasificación o cómo se conforman los costos, es algo bien importante de definir, que para determinar los costos hay tres elementos del costo importante: la materia prima, los materiales, la mano de obra
y los costos indirectos de fabricación. Cuando nosotros unimos materiales y mano de obra, eso técnicamente se conoce como costo primo, es decir, que son esos valores fácilmente identificables y que van a formar parte del bien o del servicio. En cambio, los costos indirectos de fabricación, si bien están relacionados con la transformación del producto, pero que no se logran identificar de manera individual o individualizarlo por cada una de las unidades. Pongamos un ejemplo. Alquilamos un local que es exclusivamente para elaborar un X producto. Los materiales de ese producto pues son parte del primer elemento del costo. El tiempo que se tardan en elaborarlo o de transformarlo pues es la mano de obra, pero el alquiler del local no lo puedo identificar por cada uno de los productos, sino es que utilizo algún método de distribución, es decir, de distribuir ese valor sobre toda la producción de todo el periodo para el cual corresponde ese arrendamiento. Esa es una posibilidad u otra metodología que la empresa haya determinado. Dentro de esos costos indirectos, pues hay metodologías o hay formas de cómo identificarlos de acuerdo al criterio, como digo, que ha adoptado la empresa o la metodología que haya definido para tal. Los costos, como ya lo mencionábamos, de acuerdo al producto, podemos clasificarlo en costos directos y en costos indirectos, ¿verdad? Es decir, según la forma de cómo los identificamos. Los costos directos pues son esos que plenamente se pueden identificar y se pueden cuantificar en ese producto final. Los costos indirectos, como ya lo mencionábamos, son costos que no se pueden identificar de manera plena en cada uno de los productos. Por otro lado, podemos hablar del volumen de producción y el tipo de costos que pueden ser. Pueden haber costos variables y pueden haber costos fijos. Los costos variables son aquellos que a medida nosotros vamos produciendo un volumen, así van a ir manteniéndose. Aunque nosotros produzcamos más, el costo se va a mantener igual en cuanto a unidades, al costo unitario. No así en cuanto al volumen total, ¿verdad? Va a variar conforme al volumen de producción. En cambio, el costo fijo es la situación inversa. Independientemente de lo que produzcamos, el mismo monto, el mismo valor, por lo general se va a generar. Por ejemplo, en el caso de los salarios de personal administrativo o del personal que está relacionado con la administración del local donde estamos produciendo, sea que produzcamos o no produzcamos, el salario o la remuneración se la vamos a dar por el valor pactado, y en ese caso se convierte en costo fijo. Si nosotros lo identificamos según las unidades producidas, a medida que vamos incrementando el volumen, ese costo unitario va disminuyendo. Eso es ventajoso, obviamente, para efectos de poder determinar o tomar decisiones en base a la información que nos está dando la contabilidad de costos. Bueno, podemos seguir hablando una serie de información relacionada con la contabilidad de costos. Hay tantas situaciones en las cuales se pueden considerar, por ejemplo, la relación con los estados financieros, etcétera, o los métodos de costos como tal, que estos podrán ser parte de otros episodios, los cuales estaremos anunciándoles para que nos puedan sintonizar. Y es que en AIH Auditor Business Consultants tenemos estos servicios contables que nos pueden dar información importante para la toma de decisiones.
Muchas gracias, José Armando. Efectivamente, en IH Auditors Business Consultants tenemos el servicio de la contabilidad para aquellas organizaciones que así lo deseen, así como también tenemos consultoría empresarial tocando aquellos temas importantísimos dentro de las organizaciones, como son las finanzas o, por ejemplo, las auditorías o la organización de cada uno de los procesos de las organizaciones. También agradecemos a Radio Global Coach PNL por permitirnos este espacio donde podamos estar discutiendo cada uno de estos temas bastante interesantes y que son de beneficio también para cada uno de nosotros. Nos vemos en una próxima edición de Química y Finanzas en tu idioma. Muchas gracias. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook A&H Auditors Business Consultants y en Instagram ahavucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.